bueno ver los carros, ver las caras que puedo ver. A los que no me conocen, mi nombre es Max. Y les doy la oportunidad y estoy agradecido de tener la oportunidad de ser pastor de jóvenes aquí en este valle. Y tengo el privilegio y el honor de estar con ustedes el día de hoy. Y a los que están escuchando en línea también la palabra del Señor. Vamos a escuchar el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Nos hemos escuchando el capítulo de Marcos en un mensaje que Marcos nos envía. Y ese mensaje es que Jesús es el Mesías, el Rey viniente, porque los judíos en ese tiempo estaban buscando este Mesías, este Salvador, el que los rescataría, y esperaban este Rey con músculo, con una lanza, que pudiera conquistar Roma, que pudiera conquistar a los que los estaban conquistando. Pero no, este rey venía con un mensaje diferente, con un rey diferente, con un reinado diferente a los que esperaban ellos. Y hoy experimentamos la paz de ese reino. Jesús tenía multitudes que lo presionaban. Estaba predicando en las sinagogas, predicando a los fariseos y a otros, pero con resistencia, y salía al campo a predicar a las multitudes y gente se juntaba, tanto que fue a las aguas en una lancha. ¿Por qué? Porque Jesús creó los cielos y la tierra y sabía de la amplificación de los sonidos, tal vez, no sé. Pero empezó diciendo esto a esta multitud: escuchen, he aquí, cuando se siembra y los pájaros comen lo que se siembra, hay semillas que se pierden donde no hay tierra firme, porque el sol las quema, porque no hay profundidad y no arraizan. Otras semillas caen donde hay tampoco buena tierra, y no producen, pero otra cae en buena tierra, y esa trae buena cosecha y se multiplica al 60, al 100%. Y ese, el que tiene oídos, que ese escuche. Oremos, dice el pastor Padre. Te observamos, Jesús, te vemos, te escuchamos. Nos das oídos para escuchar lo que tu palabra dice en este evangelio, para poder recibir mentes que podamos entender la profundidad de quién eres tú y la magnitud de tú como nuestro Salvador y nuestro Rey, en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 10 dice: y cuando estaba solo, Jesús se separó, pero había gente alrededor, como los discípulos 12, y esos discípulos eran buenos y le hacían preguntas buenas, y le preguntaron de esta parábola de las 3 semillas que Jesús acababa de contar, la parábola de la tierra buena, la mala. Y Jesús pensaba: ¿es bueno esto? Escuchen, piten si escuchan bien. Oh, sí, escuchan bien, dice el pastor. Jesús tenía a sus discípulos consigo, y mientras le preguntaban de esta parábola de la tierra buena y mala, a ustedes se les ha dado el secreto del reino de Dios, pero a los de fuera todo es en parábolas, y les da el Antiguo Testamento. Dice: para que vean pero no perciban, para que escuchen pero no entiendan, al menos
que se les perdone. O sea, cuando dice esto a las grandes multitudes, sabían la condición de sus corazones, sabían que traía el mensaje de las buenas nuevas y quién era Él, y que podía hacer las grandes cosas buenas para la humanidad, para nosotros. Pero sabía también que había barreras que mantendrían a la gente de escuchar la palabra de Dios, que prevendría. Y por eso interpretaba la parábola y les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo entonces podrían entender las otras? El sembrador siembra la palabra, y en esta parábola la semilla es la palabra de Dios. La fundación de la tierra, Dios creó al hombre para que experimente su gloria con Dios por medio de su relación, para que experimente su amor con su relación, para que podamos multiplicar por su alabanza su nombre, para que su gloria tome al planeta. Pero un engaño, algo se entremetió y vino y dijo, Adán y Eva, ustedes pueden ser como Dios. Y eso engañó porque sonaba bien. Adán y Eva escogieron que serían sus propios dioses en vez de seguir lo que Dios les prometió y amar y seguir a Dios. Pero Dios tenía un plan de rescate ya preparado. Que Jesús vendría y sería el Rey y Salvador del mundo, y que traería un nuevo reino, un reino de vida y no de muerte, como el que escogió Adán y Eva. Y esta es la buena nueva, que tenemos un Mesías, que tenemos un Salvador, que tenemos un Rey. Pero no todos escucharán este mensaje. Y sigue diciendo, descubriendo lo que la parábola significa. La primera imagen, una imagen, y esta idea de sembrar es común en aquellos tiempos. Nuestra agricultura ahora es diferente, eficiente, detallosa. Sabemos el tiempo que se siembra, muy eficiente. En aquel tiempo era muy común simplemente ver a alguien en el campo con una bolsa, semilla, y tirándola en el campo, esperando que creciera. Usó esta imagen para tirarla, y los pájaros de a veces recogían aquella semilla. Y la primera noticia es de que si escuchaban, la palabra es que los pájaros eran la imagen de Satanás, que esos pájaros vendían y se robarían las semillas. Ese era Satanás. Ya ven, nosotros experimentamos eso, las dificultades que experimentamos. Satanás no quiere que escuchemos esto. Eso es lo que significa esto, dice el pastor. Pero no podemos culpar todo en Satanás. No todo lo que pasa en nuestra vida podemos culpar a Satanás. Tenemos que estar conscientes, como dice en Efesios, que no peleamos contra potestades, sino que hay una fuerza opuesta a Dios, que es existente, que es real y que tenemos que considerarla. Esa es la primera barrera, Satanás. Y luego vemos la segunda. La segunda semilla cae en tierra pedregosa. Algunos reciben con gozo. Y esa palabra, dice el pastor, está un poco difícil, porque en diferentes traducciones la gente acepta, y hay diferentes palabras en diferentes traducciones. En griego la palabra es tomar, simplemente tomar. No acercarse mucho, sino tomar. El mejor ejemplo es, dice el pastor, tal vez hemos experimentado como en el campo de fútbol. El mariscal de campo avienta la bola y el recibidor la cacha, la recibe y empieza a correr.
Con una mano tal vez la recibe, o tal vez con las dos manos, y luego la abrazan la bola, pero no la abrazan, sino alguien de repente se la tira la bola porque no la abrazó como debería. Y eso es lo que pasa en este segundo experimento, en este segundo ejemplo, más bien dicho, que la situación y la vida es difícil. Y aunque se reciba la palabra de Dios, pero viene algo y de alguna forma, igual que la bola, se tira, se va y para muchos ahí termina todo. Aunque se reciba con gozo, pero porque no hay profundidad, lo difícil, las situaciones, persecuciones, esa bola, esa semilla, se tira, se pierde, se separa, se va, se esfuma. Y vemos la última barrera, es con la que yo, dice el pastor, lucho todo el tiempo. Las tribulaciones de la vida, el engaño de las riquezas, el deseo de otras cosas. No es malo de cuidar tu casa, tu patio, tu jardín, pero cuando te enfocas y te enfocas más en esas cosas, cuando te obsesionas con esos gustos de la vida, proveer para tu familia es bueno. Si te enfocas, pero te enfocas mucho en ella y ahogas la palabra de Dios, eso es detrimental, eso es malo, eso es peligroso. Yo lucho, dice el pastor, con esas cosas de riquezas. La próxima compra, tecnología o en línea para ver un nuevo carro. Yo pienso necesito un nuevo carro, pero no. Pero de veces busco y digo, en este carro puedo meter tanta gente o puedo meter tantas cosas atrás en la cajuela, o investigo y me enfoco y me fijo en eso. Y llega el tiempo en que tal vez me pongo a pensar y el Espíritu Santo o mi esposa me dicen, no necesitas un carro nuevo y tu enfoque está en el lugar equivocado. No necesito un carro nuevo y aprecio a los amigos que tienen un carro nuevo. No quiero abusar de su bondad. No, gracias. Simplemente el deseo de otras cosas. ¿Con qué se obsesionan? ¿En qué se enfocan? Que ahoga la palabra de Dios. Pero vemos también que algunas semillas caen en buena tierra y eso incrementa. Eso es lo que aceptan, y ese aceptar es de tomar en uno mismo, de aceptar. Usando la misma analogía del fútbol, es cuando el que agarra la bola y la acerca hacia sí mismo, la abraza, la esconde, la agarra como que ya es parte de uno mismo. Y ese provee e incrementa la rendición. Y Jesús dice que es como que provee, como poner en una canasta y no esconderlo, sino manifestar, y no en secreto, sino que sea a la luz. Este mensaje de la buena nueva es para todos, no es esconderlo bajo la cama, sino a la luz, para que todos lo vean y lo experimenten. Pero esas son las barreras que mantienen a la gente de la palabra de Dios, para que la semilla crezca y produzca una buena cosecha. Y yo sé lo que muchos pensamos, todos pensamos en nuestra mente de ese vecino que Satanás, en nuestra imagen, piensa que Satanás lo está robando, le está quitando, o amigos, o diciendo, tiene una vida difícil. Muchas gentes que conocemos dicen, no, ahí es difícil, simplemente voy a orar por ellos.
O las personas que están obsesionadas con dinero, con carreras, con hobbies, con pasatiempos que no pensamos que la palabra puede crecer ahí. Pero Jesús dice esto: si alguno tiene oídos, que escuche. Lo hace personal. No piensen en la tierra de otros. Usted revísese a sí misma, cheque su propia tierra, su propio terreno. Revísese a sí mismo. Lo difícil es cuando revisamos nuestra propia vida, nuestra propia tierra, vemos como los pájaros se han robado mucho y es muy pedregoso. Y empezamos a paniquearnos, a darnos miedo. Yo pensaba que era tierra buena, tierra fresca, buena, y me doy cuenta de que no es tan buena mi tierra. Y digo, ¿qué hago, Dios? Pero Jesús sigue y dice, el reino de Dios es como si un hombre tirara semilla por la tierra y duerme día y noche, pero la semilla crece. El hombre no sabe cómo. La tierra produce por sí misma y crece, pero cuando el grano crece y ya da el grano y la cosecha llega, el sembrador es parte del proceso, tira la semilla. Y en este misterio de cómo cuidamos la semilla y crece, es un elemento donde no sabemos cómo funciona. Tal vez la ciencia moderna podemos explicar, bueno, el sol, el agua, todo eso así crece. Pero el punto es que el misterio del crecimiento, el misterio de ese crecimiento, Jesús explica, además que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, la más pequeña en el mundo, que puede crecer al punto de que los pájaros usan las ramas para descansar. Y puede usar, suena interesante porque los pájaros son símbolos de Satanás anteriormente, pero hay esperanza. Pero tenemos la tierra, que tenemos mala tierra nosotros, y le preguntamos a Jesús, ¿qué hacemos, Señor? No queremos irnos con tantas preguntas sin respuestas. ¿Cuál es la respuesta? Los discípulos seguían preguntando esto, estaban en la misma pregunta, y la respuesta es que hemos escuchado muchos en la Biblia o en la escuela dominical o en historias que hemos escuchado. Y esta historia es la respuesta a esta parábola, es la aplicación práctica. Y dice en el versículo 35, cuando la noche llegaba, dice, les dijo, vamos al otro lado. Y dejaron a la multitud y se fueron en la lancha. Y otros botes lo seguían. Y el viento seguía fuerte y las olas chocaban contra la lancha y se estaba llenando de agua el bote. Y el Señor dormía. Y lo levantaron y le dijeron, Maestro, ¿no te preocupas que estamos muriendo? No sé ustedes, dice el pastor, pero yo estoy pensando en mi vida, dice el pastor. Pero ¿saben qué? En este momento estamos en una pandemia, dice el pastor Max. Y hay confusiones difíciles. Estamos en nuestros carros hoy, en este día, escuchando esta palabra por una razón. Porque hay temor en todas partes. ¿Saben qué? En este mundo, todos somos terribles unos con otros. En las medias sociales, en los vientos soplan feos. Y el bote se está llenando de agua igual como en los tiempos del Señor. Y ahorita estamos en lo mismo. Señor, ¿por qué nos estás dejando morir? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Y él se despertó, el Señor, ahí en el bote, y los reprendió al viento y a las aguas, y envió paz. Y les dijo, calma al viento, calma, paz, le dijo. Tranquilo mar, tranquilo aguas, tranquilidad. Y vio a los discípulos y les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Que no tienen fe? Les dijo. ¿Que no tienen fe? Veamos esto. Si Jesús tiene poder sobre los vientos y sobre las tormentas, hasta donde tranquilizó las aguas, ¿ustedes creen que puede traer paz a nuestros corazones, a nuestras situaciones, a estas semanas donde parece que todo es difícil? Pero en vez de caminar y irnos y de preguntarle al Señor, ¿qué vas a hacer, Señor, con estas situaciones? Quiero que escuchen a lo que los discípulos dijeron. Y los discípulos estaban llenos de temor y dijeron unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún los vientos y las olas le obedecen. Aún los vientos y las olas le obedecen. ¿Por qué nos vamos y pensamos y decimos, ¿qué vas a hacer, Señor, con esta pandemia? Y decimos, ¿quién eres, Señor? Sabemos que tienes el poder, Señor, que tú eres amor. Que si buscamos al Señor día y noche, en vez de quedarnos colgados aquí en las medios sociales, en estos, y buscamos el nombre de Jesús. ¿Qué tal si salimos a la ciudad y al mundo y en esta confusión de esta pandemia, de este COVID-19, y traemos amor a la situación y gracia a esta situación? ¿Qué tal si en medio de este odio y este ruido en los medios sociales traemos a Jesús? ¿Qué tal si nosotros, llenos con el Espíritu Santo, lo traemos al mundo? Jesús nos dijo, se empieza con poquito, empezó con 12, con sus discípulos para cambiar sus corazones, se empieza en pequeño. Para nosotros que sentemos que es una tarea dificilísima, empecemos animarnos unos con otros. Empecemos a hablar del Salvador con una persona y se multiplica. Esa planta que está hablando de la mostaza, esa es en su jardín. Esa semilla de que habla se conoció que creció hasta 15 pies de alto. Él comenzó con 12, ve a la iglesia el día de hoy. Pero en vez de luchar y de pelear uno con otro, traigamos a Jesús. Caigámonos en amor con Él. Entremos en amor y cambiemos esa tierra para que incremente y crezca al 50, al 100%. Y nos damos cuenta que hay muchos aquí y en línea que están escuchando que no le conocen. Pero es tan fácil como hacer la pregunta de entrar a un lugar quieto y decir, ¿quién es este? Y te garantizo que Jesús se revelará a ti. Le dijo a los discípulos, no tengan miedo, pero el miedo del Señor es bueno porque es la sabiduría. Y eso es una maravilla que deberíamos de tener de Él. Sí, Él es amor, es nuestro amigo, pero tenemos que tener una maravilla de Él, tenemos que estar en maravilla de Él. Cada vez que lo vemos que se mueve. Alguien me dijo esta semana, Max, ¿tienes tanta sabiduría? Le digo, no, yo simplemente he visto tantas tormentas en mi vida y Jesús ha dicho, calma, calma.
Yo soy testigo de lo que Dios hace año tras año, día tras día, momento tras momento. Es lo que Dios nos dice. Que Dios cuide tu tierra y que crezca tu semilla. Nomás vele y síguelo y enamórate de Él. Enfócate en Él. Él es la palabra, Él es el mensaje, Él es tu Salvador, tu Rey. Dios, ayúdanos a tener ojos para verte, oídos para escucharte. Ayuda a nuestros corazones, nuestras mentes para comprenderte quién eres, para poder caminar con poder contigo y con tu espíritu, para traer amor a este mundo, para poder ser testigos de lo que creces. Oh Dios, te amamos y te adoramos porque todo es tú. No tenemos que preocuparnos de nuestra tierra, de nuestras preocupaciones, porque solamente tenemos que verte a ti, Señor, y tú nos ayudas en todo, Señor. Revélate a aquellos que no te conocen, Señor, para que veamos este mundo cambiado y transformado por lo que tú eres y por quien tú eres. Jesús poderoso, en el nombre de Jesús poderoso, amén. Entremos esta semana y seamos iglesia, traigamos amor a este mundo y que todo lo que hagamos